Bienvenidos al primer módulo del curso Ética en la Investigación Universitaria. Este módulo estará dividido en 3 vídeos en los cuales hablaremos de aspectos éticos relevantes en la investigación científica. El primer vídeo tratará sobre un aspecto concreto que es el planteamiento del proyecto de investigación, de la investigación que se va a llevar adelante. En un segundo vídeo hablaremos del modelo experimental, cómo vamos a hacer esa investigación y finalmente en el último vídeo hablaremos de las conclusiones. ¿Qué debo hacer una vez he obtenido un conocimiento que he de transmitir? Como digo, en este primer vídeo hablaremos del aspecto concreto del inicio de la investigación y le llamaremos valor social. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué espero conseguir con esta investigación que voy a desarrollar? Pero para explicar esto tenemos que retrotraernos a un aspecto concreto de la ética. Tenemos que tomar decisiones siempre. Siempre estamos diciendo qué debo hacer, qué no debo hacer. Y es más, todos tenemos la constancia de que en algún momento de nuestra vida, casi de nuestro día a día, decimos, debería haber hecho esto, no debería haber hecho esto. Esta cuestión, esta forma de plantearnos las cosas, se denomina experiencia del deber y es propio de este saber práctico que es la ética. Bien, si nos preguntan un poco más por qué decimos no debería o debería haber hecho esto, intentaremos fundamentarlo. Seguramente diremos cosas como creo que con mi decisión he beneficiado a gente, me he perjudicado a mí mismo, he hecho un bien en determinado aspecto de la vida, en realidad creo no haber hecho muy bien esto para los demás, o también la podemos fundamentar en términos de he cumplido con determinados principios o los he vulnerado, quizá no me he remitido a esos principios como debería en mi toma de decisión o no los he tenido suficientemente en cuenta. O bien podemos fundamentar nuestra decisión diciendo cosas como creo que he tomado una decisión que promueve valores. Estos valores son mejores, son más, los he construido mejor que si hubiera tomado la decisión contraria. O al revés, decimos, creo que no ha sido una decisión que haya promovido valores. No sé si el mundo es mejor, si hay paz definitivamente o no, pero con mi decisión el mundo es un poco más pacífico, por ejemplo. Esto que acabo de explicar, que es cómo fundamentamos nuestras decisiones éticas, cómo decidimos y cómo nos sentimos, qué percibimos una vez que lo hemos hecho, conforma lo que se denomina la ética de la responsabilidad, si lo tomamos todo en conjunto. En realidad, cada vez que tomamos decisiones hemos de tener en cuenta principios y consecuencias. ¿Por qué lo hago? ¿En qué me fundamento? ¿Dónde me baso? ¿En qué criterios? ¿Qué valores puedo promover? ¿Quiero promover? Y por otra parte, ¿qué consecuencias está teniendo lo que he decidido? Frente a las éticas de la convicción o frente a las éticas de la racionalidad puramente estratégica, el planteamiento en el siglo XXI es lo que hago, por qué, en qué me baso, qué consecuencias espero conseguir. Y si esos valores, esos principios en los que me baso son realmente comunes al resto de mis conciudadanos o incluso al resto del mundo en el que vivo en general. Por lo tanto, volviendo al mundo de la investigación, ¿qué debemos y qué no debemos investigar? Es una pregunta esencial y, como digo, a esto le llamamos el valor social de nuestra investigación. En realidad, la historia nos dice que durante muchísimo tiempo se ha considerado que los científicos eran éticamente neutros, algo así como la ciencia es pura porque solo aspira al conocimiento y el conocimiento no puede ser malo. Es decir, si voy a investigar, si voy a conocer algo, si voy a desvelar algo, esto solo puede ser bueno. Es algo así como si la ciencia por un lado, la técnica por otro, lo que luego haré con ese conocimiento, y la ética, lo que debemos y no debemos hacer, estuviera separado. Es lo que se ha denominado el mito del científico puro. Sin embargo, este mito que se basaba en criterios, digamos, clásicos en nuestra cultura, en la idea de que el científico era alguien que tenía inteligencia, capacidad de abstraer las ideas del mundo de la naturaleza, que tenía ciencia, dicho en términos antiguos, es decir, capaz de deducir cosas a partir de esas ideas a las que accedía, es decir, porque las estrellas están en el cielo, porque se mueven, soy capaz de derivar pautas y normas, que es la astronomía, la ciencia de la astronomía. Esto sería la parte del sabio, del filósofo, del que aspira a la sabiduría, y luego estaría el técnico, que es el que aplicaría con prudencia y con técnica el saber del sabio. Algo así como
hay un capitán de barco que tiene un gran conocimiento de la ciencia de la astronomía, de la ciencia de la navegación, del conocimiento del mar, pero luego debe tener el arte de la navegación, como el arte de la medicina, debe saber aplicar esto a la realidad. Para los clásicos, de un lado estaba el sabio, el científico puro, y de otro estaba el técnico, que ese sí que debía encargarse desde el punto de vista de la ética de cómo hacer bien o mal. Bien, esto prácticamente prevalece hasta el siglo XVIII, cuando se inicia el gran desarrollo de la ciencia. Y aquí aparecen dos modelos de interpretar cómo la ciencia afecta a la vida. Digamos que el planteamiento restriccionista dice, vamos a ver, la ciencia debe ser neutra axiológicamente, no debe meterse en cuestiones de valor. Esto fue muy propio de la física prácticamente hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XIX. Y, sin embargo, al lado de esta idea estaba la de que la ética debe comprometer al científico, o mejor dicho, el científico debe comprometerse éticamente. Tiene que haber un compromiso axiológico. Esto es lo que se denominó el expansionismo y fue mucho más propio de la biología prácticamente hasta los años 30 del siglo XX. Lo que la ciencia hace, lo que la ciencia dice, debe comprometerse con el deber, con lo que se debe y no se debe hacer. Hoy en día hablamos desde otra perspectiva. Hay evidencias históricas sobre la necesidad de plantearse esta relación entre la ciencia, la técnica y la ética, entre el saber, el poder y el deber. ¿Qué experiencias tenemos? Muchas. La fisión nuclear nos ha permitido poder hacer radioterapia y nos ha dado una bomba nuclear que en Hiroshima y Nagasaki dejó los millones, miles de muertos que sabemos y los riesgos para nuestra civilización. La microbiología, el descubrimiento de los antibióticos, pero también la creación de armas bacteriológicas. Los carburantes, que han permitido cambiar prácticamente la faz de la Tierra, pero que también sabemos ha generado tal cantidad de contaminación que es posible que nuestro ecosistema esté en un serio riesgo. La genética, que nos da muchísimas perspectivas, pero que ya intuimos la posibilidad del daño que puede provocar. Los fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Es pura evidencia que hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad ética en lo que investigamos. ¿Y quién ha de plantearse el valor social de la investigación? Bueno, pues en este curso pretendemos comentaros, deciros que es el investigador el primero que ha de plantearse el valor social, pero por supuesto también la ciudadanía, que tiene que saber hacia dónde quiere que se dirija la experimentación, la investigación, el alcance del conocimiento. Y al lado de esto, y como inevitable correlato, porque es así como organizamos nuestra vida social, están los legisladores, que han de legislar sobre aquello que prepondera o que queremos que se haga y lo que no queremos que se haga en el ámbito de la investigación científica. Y por supuesto están los políticos, que han de generar políticas científicas y manejar el dinero de los presupuestos, el dinero público y en otros ámbitos en el dinero privado. Y aquí aparece también la figura de los gestores. Estamos hablando del ámbito universitario y las políticas científicas universitarias. La gestión de la investigación dentro de la universidad es una evidencia, pero cualquier institución pública o privada tiene este sistema, que ha de cumplir la ley, que ha de generar una serie de recursos y repartir el dinero y que ha de gestionar el uso de esos recursos. Pero es el investigador, los investigadores y la ciudadanía el elemento primordial para hablar de ética de la investigación en términos de valor social. Definitivamente, lo que estamos diciendo es que hay un aspecto ético importantísimo en la investigación científica. Es aquel momento en el que el investigador se plantea exactamente esto: ¿qué bienes espero aportar al mundo actual o al mundo futuro y a qué riesgos puedo exponerlo con el conocimiento que quiero obtener de mi investigación? Muchas gracias.